Brindémosle un fuerte aplauso, por favor, a nuestros hermanos caballeros. Miren que ver cómo el Señor ha ido haciendo la obra y cómo poco a poco el ministerio de caballeros se ha ido consolidando ha sido algo muy hermoso. El año ha pasado, ¿verdad? ¿Cuánto falta para que termine el año? 2 días y horas, ¿verdad? 2 días y medio más o menos. Esos 2 días y medio tienen mucho para nosotros. No sé si usted tiene por tradición comer las uvas. Hay unos que tienen una tradición de comer uvas, 12 uvas a las 12 de la noche. Y esa tradición siempre tiene como trasfondo poder planificar, ¿sí? Que es un propósito importante pues en nuestras vidas, planificar. Y sabe, ahora que nos encontramos al final del año, pensamos en qué hemos hecho. Eso es lo primero que todos pensamos. ¿Qué hemos hecho? Todas nuestras metas del 2024, como las venimos trayendo, normalmente son evaluadas. Han sido evaluadas durante el año, fracasos, logros y todo, y ahora las evaluamos en estos últimos días. Usted no me dejará mentir que hay un momento en el que se queda en casa solito o solita y en silencio y se pone a pensar qué hice durante el año, qué logré durante el año, qué voy a hacer el próximo año. O sea que todo lo evaluamos y lo replanteamos. Por ejemplo, aquellos que tuvieron dietas, que hicieron dietas, bajó, subió de peso. Yo le decía a mi esposa, este saco por ahí por junio me cerraba bonito, ahora no. Ahora es el saco asesino. Si usted se me para al frente y yo me lo cierro, el botón puede salir volando. Así que hay que tener mucho cuidado, porque las dietas normalmente nosotros las planteamos de una manera y tenemos otro resultado. Es posible que usted quería subir de peso y subió de peso, pero tiene que evaluar si la subida de peso que usted tuvo fue una subida que usted esperaba, ganó masa muscular o solo ganó grasa. Los hijos, ¿cómo nos fue con los hijos este año? Si los hijos recibieron efectivamente la instrucción adecuada, logramos que nuestros hijos fueran obedientes, fueran mesurados, fueran mansos, fueran atentos, o este año no logramos controlar eso. Algo que evaluamos. Las relaciones de noviazgo para los jóvenes. ¿Lograron un noviazgo que sea estable, que vaya encaminado según la palabra? ¿O entraron y terminaron este año en relaciones tóxicas, relaciones nocivas? Como familia, ¿cómo terminamos? ¿Empezamos el año sentados 10 en la mesa y terminamos el año 2 sentados en la mesa? O iniciamos el año 10 sentados en la mesa y terminamos 20 en la mesa. Porque esas son parte de las metas que nosotros tenemos. Y si usted se da cuenta, aquí caemos a un término bastante interesante que se le llama dicotomía. ¿Qué es dicotomía? Son dos opciones. La vida es dicotómica. Es de dos. O es arriba o es abajo. ¿Sí? O es sol o es luna, o es día o es noche. ¿Cuánta razón tiene la palabra del Señor cuando nos dice que tenemos que ser definidos? O fríos o calientes. Porque si somos tibios, dice la palabra que los vomitaré de la boca. Cuando caemos al analizar nuestras metas, caemos a esa situación dicotómica de la vida, analizando qué hicimos bien y qué hicimos mal. O sea que se convierte en una carrera, en un avanzar. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? El apóstol Pablo tuvo una importante referencia para que la iglesia pudiera entender lo que pasaba en la misma iglesia y en la vida cristiana. El apóstol Pablo ilustró en muchos pasajes de la Biblia temas importantes, de manera que fueran prácticos para el cristiano el poderlos pensar y asimilar para poder entender lo que él quería dar o el mensaje que quería dejar en Cristo. Y uno de los ejemplos que más utilizó Pablo, de hecho lo utilizó para la iglesia de Corinto, lo utilizó para los Gálatas, lo utilizó para Timoteo y finalmente lo utiliza para la iglesia de los santos en Filipos.
que es quien nos trae hoy a la reflexión. El ejemplo fue las carreras. Las carreras, cuando Pablo empezó a dibujar en la mente de los filipenses ese ejercicio físico que hacían, lo hizo con la finalidad de poder mostrar aspectos importantes. Entonces, para todos contextualmente era muy sabido qué era una carrera y en qué se guiaba la carrera. Todo el mundo entendía que las carreras atenienses tenían una pista de 187 metros y .75 centímetros, mire qué exactos. Todo el mundo sabía que de esas carreras tenían que haber ganadores. Era necesario tener un ganador, un triunfador, un conquistador. Y Pablo les ponía de ejemplo a estas iglesias las carreras porque los ganadores eran coronados con laureles. Es más, los tributos, la oficina de tributos, se encargaba de pasarle un estipendio, un pago a los ganadores para que ellos vivieran holgadamente, o sea que les proveían de alguna manera esa estabilidad económica que los campeones necesitaban para dedicarse a ello. Y esa era la razón del por qué era atractiva las carreras. Les daban honores, un ejemplo. Les permitían que se sentaran en la primer silla, en la primer fila en el teatro. Y bueno, hay muchas otras razones que hacían tan atractivo que el corredor se dedicara y se concentrara a ganar, porque esa era su meta. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Se imaginó usted a los atenienses preparándose? Porque de eso se trata. Ahora, vemos esa imagen mental que tiene 4 connotaciones, 4 situaciones que son necesarias entender que del ejemplo de las carreras no se separa. Primeramente es el estado de ánimo. Un corredor debe de tener un ánimo decidido. Un corredor no entra a la carrera si no tiene un ánimo correcto. Este año tuvimos a bien poder apreciar cómo subían las personas en la carrera, en el ascenso a los Cuchumatanes. ¿Usted lo ha visto? Mire qué bonito y qué atractivo es. Yo le puse atención a lo siguiente. Hay personas que están desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, jalándose las piernas. Quienes están calentando. Es más, ni hablan, están concentrados, calentando, preparando sus músculos, porque tienen un ánimo de ganar. Ellos ven la meta ahí en la cumbre de los Cuchumatanes, allá en el Diegues Olaverry. Están concentrados en eso. Tienen el ánimo de decir voy a llegar entre el primer lugar, el segundo lugar, entre los primeros 10, entre los primeros 100. Y hay también personas que me llamaron la atención, que tienen un ánimo por disfrutar la carrera. Y la disfrutan tremendamente. Hacen su calentamiento, pero ellos sonríen. Ellos sonríen. Cuando empiezan a correr y dan el banderazo de salida, salen corriendo. Y si usted se da cuenta, y no me dejará mentir, son aquellas personas que cuando usted está parado aplaudiéndoles y usted les dice adiós, ellos le responden el adiós y van corriendo, adiós, y ahí van para arriba, contentos, tienen ánimo. Porque la primera característica de las carreras es el ánimo del corredor. La segunda es que van a una meta, a un punto fijo. La meta es llegar. Para llegar a la meta, el tercer elemento, necesitan empeño, esfuerzo, dedicación. Deben de saber que van a alcanzar eso que tienen planeado en su mente. Y el cuarto elemento que tienen son los galardones o premios. Entender que van a llegar a la meta y allá van a obtener algo. Basado en eso, si usted tiene su Biblia a mano, me acompañará a entender entonces cuál era el ánimo, cuál era la actitud que tenía Pablo. En ese capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo hace una acotación importante, hace una observación que me llamó bastante la atención, porque dice hasta la primer coma, no que lo haya alcanzado todo, y vea esto, dice ya, no que lo haya alcanzado todo ya. El apóstol Pablo tenía una actitud humilde de reconocer que pese que él era
un predicador esforzado, una persona que guiaba al pueblo de Dios. No lo había alcanzado todo, pero tenía ese ánimo implícito en que lo iba a alcanzar todo, en que iba a llegar a la meta. No que lo haya alcanzado todo ya, ni que sea perfecto. No soy perfecto. Esas palabras denotan el hecho de que Pablo quería seguir corriendo y sabía que la carrera, el ejemplo que le estaba poniendo a la iglesia de Filipos era que debía de correr, que necesitaba tener un buen ánimo para tener la victoria. Ya sabe usted, a Timoteo le dijo, he corrido la carrera. Pero aquí él dice, no lo he alcanzado, voy, allí voy, no me detengo. Pablo sabía que la carrera de su vida, de su ministerio, no estaba ganada. Así como usted y yo tenemos, pues la carrera de nuestra vida aún no la tenemos ganada. Falta mucho para que nosotros la ganemos. Especialmente Pablo ponía principal atención al hecho que un corredor, cuando está avanzando, nunca voltea a ver atrás. Porque si el corredor voltea a ver atrás, pierde el objetivo, pierde velocidad, pierde fuerza. Y por eso es importante entender en estos versículos ese ejemplo que dibuja Pablo para poder saber hacia dónde iba a llegar. Muchas gracias, hermana. Lo primero que Pablo tenía era un ánimo. ¿Sí? Lo segundo era, pregúnteselo, ¿qué motivaba a Pablo a estar en esa carrera? Porque a los corredores atenienses lo que los motivaba era vivir bien un año. Saber que hasta la próxima carrera ellos tenían la economía solvente para poder vivir. Eran premiados, eran alabados en esa capacidad. Bueno, entonces a Pablo, ¿qué lo movía? A Pablo lo movía algo importante y es lo que dice el versículo 12 ahí mismo, dice, sino que prosigo por ver si logro asir. ¿Qué es asir? Es agarrar, es tomar, es abrazar. Para ver si logro abrazar, para ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo. Pablo ilumina a los filipenses a través de la experiencia que tuvo allá en Damasco, cuando Cristo mismo se le presentó, cuando Cristo lo alcanzó. Cuando él le dijo, me estás buscando, aquí estoy. Me estás persiguiendo, aquí estoy. Nosotros en la vida cristiana no vamos a poder nunca alcanzar a Cristo si Él no nos alcanza a nosotros. Si su misericordia no está en nosotros. Nosotros somos salvos por gracia de Dios, ¿sí o no? Nosotros tenemos vida eterna por gracia de Dios. Nosotros alcanzamos el día a día por gracia de Dios. Es aquello por lo cual usted fue alcanzado. Ahora Pablo lo que dice es, por lo que yo fui alcanzado, yo lo quiero alcanzar. ¿Qué fue lo que alcanzó a Pablo? Eso es algo importante de entender. A Pablo lo alcanzó Cristo. El que se le presentó y lo tomó fue Cristo. Era muy dudoso e imposible considerar que Pablo con sus obras pudiera alcanzar la salvación. Y eso que Pablo era estudiado, era docto, sabía lo que hacía, había estado a los pies de Gamaliel. Así que era necesario para Pablo entender y hacerles entender esto a los hermanos de la iglesia de Filipenses, porque existe algo que es importante y es parte del centro de la reflexión de esta hora. Es necesario que si sabemos que tenemos un ánimo por alcanzar una meta, necesitamos un empeño, y ese empeño debe ser un empeño espiritual. Y ese empeño espiritual, Pablo lo deja bien plasmado en el versículo 13. ¿Me acompaña a verlo? Primero, vea cómo se presenta Pablo. Pablo les habla, hermanos, y ahí se detiene, hermanos. Usted sabe que el apóstol Pablo era el apóstol Pablo. ¿Se imagina en nuestros tiempos que ahora ingresara el apóstol Pablo? Todos diríamos, ahí viene el apóstol Pablo.
el misionero por excelencia, el predicador por excelencia. Oh, escribió tantas cartas. Es más, yo le diría a Pablo, ¿será que no me puede escribir una a mí? Era Pablo. Pero pese a que tenía una autoridad espiritual sobre la vida de los cristianos, él no la invocó en ese momento. Él no la usó en ese momento. Él no usó un título imperante que dijo, pónganme atención, deseo que hagan. No, él dijo, hermanos. Se puso al nivel de los hermanos de Filipenses. Se puso al nivel de ellos para que lo entendieran. Y les dijo, vea, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. A Pablo le gusta repetir, porque inicialmente, si usted se da cuenta en el versículo 12, dice no que ya haya alcanzado. Y entonces en el 13 lo vuelve a repetir, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Por qué lo repite? Pablo sinceramente deseaba que los cristianos entendieran en ese momento que él era un hombre imperfecto, que aún siendo Pablo, aquel que fue confrontado directamente por Cristo, no era perfecto. Para nada. No, no lo he alcanzado. La iglesia de Filipos se enfrentaba a una dificultad bastante grande. Esa dificultad era que habían muchos cristianos que se habían convertido a la fe de Cristo, pero que seguían practicando toda la liturgia judía. Y entonces ellos, al haber aceptado a Cristo y seguir practicando la liturgia judía, ellos se consideraban perfectos. Y eso era un problema que tenía en el corazón muchos de los miembros de la iglesia de Filipos. Si usted recuerda, hoy iniciamos pensando y meditando en lo que ha pasado durante este año. Y ciertamente es posible que usted haya dicho, yo no fui perfecto este año. Fallé demasiado. Lo que quería que sucediera no sucedió, no lo alcancé, lo perdí de vista. Ese reconocimiento de imperfección, hoy Pablo se lo deja de ejemplo a usted, para que sepa que las metas que no alcanzó durante el 2024, pues no es porque usted sea una persona mala, no es porque usted no lo pueda hacer, sino que hay ciertas claves bíblicas que usted debe de seguir para entender ese empeño espiritual que necesita al proseguir hacia la meta. Y vea, ¿cuáles son? Seguimos en la lectura. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dice Pablo, una cosa hago. Y deténgase ahí y piense conmigo, ¿cómo Pablo dice una cosa hago? Él no dice hago dos cosas, él no dice hago tres cosas, una cosa hago. Pablo tenía una determinación, tenía un objetivo claro. La meta para Pablo era Cristo. Era Cristo y no había nada más. De hecho, como usted me está siguiendo en la lectura, lo voy a invitar a que usted se vaya al versículo 7 y vea conmigo cómo es que Pablo tenía a Cristo como meta. Y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué dice ahí? Por amor a Cristo. Y fíjese que del versículo 7 al 10, Pablo dice claramente que a él no le importaba más que Cristo. No vivía para nada más que no fuera para Cristo. No tenía una meta más que Cristo. Él estaba empecinado en alcanzar a Cristo. En el versículo 7, usted leyó conmigo, que dice por amor a Cristo. El versículo 8, al final dice para ganar a Cristo. En el versículo 9, Pablo inicia diciendo para que sea hallado por él. En el versículo 10, a fin de conocerle, se va dando cuenta cómo sube la intensidad Pablo. Y ese versículo 10 dice, en la parte final, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo estaba claro de la meta que él tenía.
Su empeño espiritual estaba basado en Cristo, en nada más. Vamos al versículo 13 nuevamente y veamos entonces la segunda condición del empeño. Olvidando ciertamente lo que, ¿qué dice? Lo que queda atrás. Primero, Pablo tenía clara la meta y sabía que un corredor no voltea a ver. Un corredor corre hacia adelante. Un corredor jamás va corriendo de regreso. Un corredor no va aquí. El corredor tiene su mirada fija en la meta. Tiene ese ánimo de saber hacia allá debo de llegar. Pablo decía, hacia Cristo debo de llegar. Así que en ese empeño espiritual, Pablo nos enseña que debemos de olvidar lo que quedó atrás. Hermano, ¿cómo así? Usted vino el domingo pasado al servicio, ¿verdad? Un mensaje buenísimo. Un tema que nos habló el Señor a través de la palabra y la voz de nuestro hermano, nuestro pastor Raúl. Pero si usted solamente viene hoy domingo a sentarse, a esperar que la espiritualidad llegue a su vida por venir un domingo a un servicio, usted es un corredor que va viendo hacia atrás o va corriendo de reversa, olvidando lo que quedó atrás. La palabra del Señor fue oportuna y fue dada a través de nuestro pastor. ¿Pero usted la puso en práctica en el transcurso de la semana? ¿Usted llamó a sus hijos para que oraran? ¿Usted les leyó un verso bíblico? ¿Usted evangelizó a una persona? ¿Usted avanzó? ¿O sencillamente viene justificando que yo los domingos vengo a la iglesia? No, hermano, yo estudié la palabra de Dios, voy leyendo la Biblia 52 veces, 63 veces. Calidad. Eso ya quedó atrás. Usted mismo utilizó el término leyó. ¿Está leyendo? ¿Está viviendo la palabra de Dios? Olvide lo que quedó atrás. No, hermano, usted disculpe, yo he tenido tantos logros durante este año, que Dios es grande, ya Dios le dio los logros, olvídelos, siga adelante, siga la meta, allá está Cristo. Tenga ese empeño espiritual de decir, hacia allá voy. No se detenga. No viva de dolores pasados, olvídelos, porque esos le van a provocar a usted velocidad y fuerza para llegar a la meta que es Cristo. Es que este año sufrí mucho. Amén. La reflexión que nos hacía en la cápsula Pastor Raúl nos hablaba sobre los pecados y cómo Dios nos perdona. Hermano, pequé mucho. Sí, pecó. Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso quedó en el pasado. Usted está listo para seguir. La tercera condición clara de ese empeño espiritual, sigue ahí, vea. Y dice, y extendiéndome a lo que está por delante. Avance seguro, sepa hacia dónde va, avance sin vacilar. ¿Tiene planes para este 2025? ¿Ya pensó en alguno? Si su plan era bajar de peso y engordó, doble plan tiene, ¿verdad? Bajar lo que subió este año y bajar lo que tenía planificado el año pasado. Me imagino que usted ya lo pensó, y si no, lo va a pensar. En el ejemplo cómico del bajar o subir de peso, pero en su vida, ¿qué planes tiene? ¿Ya lo sometió a Cristo como meta primaria? Usted podrá preguntarse, y entonces, ¿cómo se establecen las metas del cristiano? ¿Cómo se establecen? Las metas del cristiano se establecen teniendo claro que la meta es Cristo. La meta es Cristo.
No hay otra meta. El ánimo, la carrera, el empeño y el galardón. Hermano, y entonces, ¿cuál es el premio? Porque Pablo lo dice en el versículo 14, véalo conmigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestra meta es Cristo. Nuestro premio es la perfección en Él. Que seamos perfectos. Que seamos esa nación santa que dice 1 de Pedro 2:9. Que seamos ese pueblo escogido por Dios. Que alcancemos la medida de la estatura de Cristo. Así que si la meta es Cristo y el premio es la perfección en Él, podemos estar claros hacia dónde vamos caminando. Hay muchas personas que esperan o ven como meta el ser perfectos en lo que hacen. No, lo que yo hago tiene que ser perfecto. Cuando nosotros como cristianos vemos a la perfección como una meta a donde yo debo de llegar, lo estamos haciendo a través de un esfuerzo humano. Y no estamos llamados a vivir de manera humana. Cuando nosotros vemos a la perfección como ese premio que nos da Cristo a nuestras vidas, lo estamos viendo como un don y gracia del Señor. Y eso es importante para sus vidas. Y ahí se pueden empezar a plantear todas las metas que usted pueda tener, sabiendo que todo lo que usted haga este año o se planifique este año, lo pueda hacer como lo dice Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, mire cómo dice la palabra, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Claro, ¿cómo establezco entonces mis metas? Evalúelas. Evalúelas. A conciencia, evalúelo. Esta semana tuve a bien platicar con una persona y teníamos en tema una lista de tareas que se debían de hacer en el día. No sé, eran 8 o 10 tareas. Y al compartir esa agenda, me di cuenta de algo, que solamente se logró alcanzar 2 actividades, 2 tareas del día. Me puse a pensar en ese momento que estaba escuchando eso, y piénselo conmigo. Han pasado teóricamente 363 días hasta hoy, ¿sí o no? Si todos fuéramos responsables e hiciéramos un listado, una agenda de todo lo que tenemos que hacer en el día, y oportunamente en la noche hacemos el tachado, esto hice, esto no hice, esto hice, esto no hice, esto hice, esto no hice, nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que dejamos pendientes más allá de lo que logramos hacer. Y se imagina lo frustrante que puede ser para las personas el que en 363 días se dejaron de hacer más cosas de las que hicimos. Ahí la importancia de Pablo diciendo que no era perfecto, que no lo había alcanzado todo. Así que usted no se sienta mal. No alcanzó lo que usted quería este año, tranquilo. Evalúe sus metas. Porque usted no necesita un listado de tareas en su vida. Usted necesita metas. Y para establecer esas metas, primero tiene que establecerlas viendo a Cristo, viéndolo a Él, sabiendo que como dijo Hebreos 12, ¿usted tiene su Biblia? Ábrala por favor. Hebreos 12, 1 y 2. Y vamos a ver la segunda parte de ese primer versículo del capítulo 12. ¿Está conmigo? Amén. La carta a los Hebreos dice en esa segunda parte, vea cómo dice, corramos ¿con qué? Con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué precioso. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que el ejemplo de la carrera del corredor sigue siendo la misma. ¿Cómo establecemos las metas? ¿Cómo establecemos metas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia? Corramos la carrera con paciencia, esa que tenemos por delante.
pero ¿cómo la vamos a correr? ¿Está listo? ¿Qué dice luego? ¿Ya lo vio? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Usted quiere establecer metas adecuadas, metas correctas. Aquí está el secreto. Aquí está la clave. En la palabra de Dios está la clave. Lo debe de hacer poniendo los ojos en Jesucristo. Que lo que usted establezca para este año 2025, usted primero lo pese a la luz de la palabra. Si es o no es para gloria de Dios. Porque si lo que usted tiene planificado es para gloria humana, para vanagloria personal, no lo va a alcanzar. Quiero alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado, dijo Pablo. ¿Usted quiere que sus metas sean efectivas? Sométalo primero a su meta, como lo hizo Pablo, a Cristo. Que claramente usted pueda decir, sí, voy caminando para allá, lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Mediante la fe en Cristo, nada más. No hay vuelta de hoja. Quiero terminar mi carrera como psicólogo, como médico. ¿Usted va a dar servicio cristiano? Quiero ser trabajador social. ¿Usted va a someter las investigaciones que usted desarrolle primeramente al Señor? Usted va a decir, quiero construir una casa. ¿La casa para qué le va a servir? Le va a servir para que usted pavee y diga, tengo una casa muy grande, hermosa y preciosa, con puertas en acabados de madera. Oh, qué bueno soy. O usted va a tener una casa para la gloria del Señor. Y se va a preocupar por decir, ay Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aquí se alaba, aquí no se pelea, aquí se ora. Aquí no se discute, se lee la palabra. ¿Usted para qué quiere tener una familia grande? ¿Lo quiere tener para gusto de usted, para decir, quiero que vean que yo sí soy próspero con hijos? ¿O quiere decir finalmente, aquí hay hijos para que trabajen para el reino de Dios? Sensibles, que entiendan el principio de amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted amarra sus metas personales a la meta de Cristo, sabiendo que la perfección va a llegar de Él, va por un buen camino. Sus metas se van a poder cumplir. Sus metas serán efectivas. Si usted hace todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo nos pone un ejemplo importante en la vida cristiana. Y si usted se va conmigo al versículo 17, ahí está otra clave que él nos deja de cómo establecer metas. Dice, hermanos, mire nuevamente, no es imperante, sino que él al nivel de los mismos dice, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si sus metas van a servir de ejemplo a otras personas, van a ser metas bien planteadas. Porque estamos llamados a ser ejemplo. Pablo tenía la solvencia de decir, mírenme a mí e imítenme en lo que yo imito a Cristo. ¿Ha pensado usted que usted es capaz de decir, imítenme a mí?
¿Ha pensado usted que sus hijos le imitan? Que si usted es el abuelo de la familia, los hijos le pueden imitar. ¿Qué tipo de ejemplo estamos dando? Así que todas las metas y propósitos de este 2025, establezcalos primero hacia la meta que es Cristo. Péselos, confróntelos a la palabra, hágalos para la gloria de Dios y que sirvan de ejemplo al resto de creyentes, para que cuando los demás creyentes vean los logros y los alcances que usted tuvo en diciembre del 2025, puedan decir definitivamente: este hombre y esta mujer lo hizo para la gloria de Dios. Y de eso yo aprendí. Y usted se va a convertir en ese ejemplo que Pablo era. Pablo cierra este capítulo 3 con el ejemplo puro de imitar a Cristo. Quiero que previo a que veamos el último versículo me acompañe usted al versículo 10 nuevamente. ¿Está conmigo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y vea cómo dice Pablo: llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora dirija sus ojos, por favor, a ese versículo 21, para que usted vea cómo se planteó una meta Pablo y cómo la terminó. Versículo 21, ¿está conmigo? Amén. El cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. Mire esta carne que está aquí, ¿ve? El cuerpo de nuestra humillación, aquí ve. Para que sea, ¿qué dice? Semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De la gloria? ¿De quién es esa gloria? De Cristo. Con poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo en el versículo 10 se estableció una meta de ser semejante a Cristo en su muerte. Y en el versículo 21 ya lo eleva de nivel y dice: en ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Llegar a esa estatura, a esa medida de Cristo. Quiero concluir en esta ocasión con lo que la palabra dice. Iniciamos hablando de una carrera y el ejemplo de cómo Pablo dibujó en la mente de muchos cristianos las carreras y lo importante. Cómo comparó las carreras y las victorias en las carreras con la vida cristiana. Cómo Pablo les dijo que era importante tener un empeño espiritual. Y vea, escuche. Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Y escuche esto, pero nosotros, una incorruptible. Así se establecen las metas, así se corre la carrera de la vida. ¿Para qué quiere una familia sana? ¿Para vivir bien o para darle la gloria a Dios? Piense conmigo. Es importante que establezca sus objetivos claros, que sepa hacia dónde va a caminar. Este 2025 trae muchas bendiciones para usted, pero establezca usted el objetivo claro de lo que quiere. Aparte de su memoria, por favor, aparte de su memoria, logros pasados, triunfos pasados, eso ya pasó. No viva de glorias pasadas. La persona que vive de glorias pasadas está condenado a quedarse en el pasado. Dice Lamentaciones: nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, ¿sí o no? Si las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿qué hace usted viviendo del pasado? Elimine de su memoria la persona me ofendió, me dolió, me falló y no puedo pasar de eso. Déjelo en el pasado.
porque esos son pesos muertos que como cristiano no le va a llevar a nada. No le va a permitir tener una muy buena vida cristiana. Déjelo tirado. No viva de fracasos, déjelos tirados. Recuerda el punto 1. Su meta es Cristo. Ya fracasó. Este año las cosas no funcionaron. Este año, si traza las metas hacia Cristo, puestos los ojos en Jesús, sus metas se van a lograr. No viva de glorias. No, ya déjelas por ahí. Avance sin vacilar. Es la tercera situación importante para hoy. Avance. Tenga el objetivo a Cristo. Deje lo pasado, lo que ya pasó, déjelo atrás. Y avance. Interesante, en la oración de Jabes, si me dieses tu bendición, le dice Jabes, ensancharé mi tierra, seré más grande. Pero eso solamente lo va a hacer usted si permanece en Cristo. ¿Qué dice la palabra? Si permanecéis en mí, yo permaneceré en vosotros. Si usted establece a Cristo como meta final para este año 2025, para parecerse más a Cristo, para que sus metas y sus resultados reflejen el carácter de Cristo, la persona de Cristo, hablen de la salvación de Cristo, entonces tendremos buenos resultados. ¿Usted está listo para hacer eso? ¿Usted quiere un nuevo año como debe de ser? ¿Cuál tiene que ser su meta? Cristo. Ese empeño espiritual, esa potencia que usted le tiene que poner a este año, toda tiene que ser dirigida a Cristo. Si trabajo para dar testimonio. Si como para dar testimonio. Si vivo para dar testimonio. Porque hemos sido llamados. Vea, ¿para qué hemos sido llamados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hemos sido llamados a nada más. Y avance, por favor. No se detenga. Encomiende a Dios su camino este año y Él va a hacer. Tengo pensamientos de bien para ti. Jeremías. Para que todo termine con el fin que esperas. O sea que Dios considera sus deseos para este nuevo año. Sí, solo sí, están, como dijo Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. ¿Está listo para poner entonces sus metas en Cristo? Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es grande y es buena para nuestras vidas. Porque tú nos has dado hoy la oportunidad de poder poner ante ti, Señor, lo que vivimos durante el año 2024. Porque no alcancé, Señor, lo que quería. Porque fallé. Porque me vi enredado en muchas situaciones que posiblemente rompieron mi espiritualidad, que no eran conforme a tu corazón, que tal vez eran caprichos míos, o que tal vez yo las veía necesarias, pero en tus planes no eran necesarias, Señor. Hoy, Padre amado, con tu pueblo venimos ante tu altar, Señor, con el propósito de poder agradecerte la guianza que nos diste este día, para poder entender que la única meta en esta vida para nosotros como cristianos debes de ser tú. Que si todo lo hago para agradarte a ti, para ganarte a ti, para ser encontrado por ti, Señor, entonces estoy haciendo las cosas correctamente, Señor. Padre, hoy te pongo mi vida para que seas tú el que la evalúe, no la evalúe yo, Señor. Para que seas tú el que pese si mi corazón te buscó durante este año. Si mis objetivos buscaban darte la gloria a ti.
Y te pido que me des sabiduría como padre de familia, como madre, como abuelo, para que pueda guiar a mi familia correctamente este año y pueda enseñarles que todo lo podemos hacer siempre y cuando tengamos los ojos puestos en Jesús. Danos la fuerza, Señor. Danos la energía, la inteligencia, la sabiduría. Permítenos leer más tu palabra. Permítenos orar más este año. Permítenos tener una espiritualidad ferviente para ti. No para gloria y honra de nosotros, sino que solo para tu gloria y para tu honra. Permite, Señor, que los planes que cada uno de tus hijos que están hoy aquí presentes en tu templo puedan alcanzarse. Dales la sabiduría para evaluar este fin de año, estos 2 días y medio que nos quedan, y considerar que lo que viene para el próximo año es tu gloria misma, Señor, manifestada en nuestras vidas. Que lo que nosotros hagamos sirva de testimonio a las demás personas para que el evangelio siga siendo pregonado, Señor, y siga siendo pregonado con el ejemplo. Que los éxitos que vienen por delante solamente te honren a ti. Que los fracasos que yo pueda enfrentar, Señor, en este 2025 sirvan de lección, Señor, para buscarte más. Te pido, Señor, que nos clarifiques la vida, que nos muestres ese camino necesario, que nos permitas llegar a ser semejantes a ti en tu muerte, para dejar nuestros pecados tirados en el camino y olvidarnos que hemos fallado y proseguir a la meta, a esa meta que eres tú, para que al final podamos verte cara a cara. Gracias por esa perfección que tú nos das, Señor. Gracias porque lo hemos recibido, no por ser merecedores, sino por tu don de gracia, Señor. Bendecimos tu nombre y alabamos tu nombre, Señor. Y te pedimos que hoy cubras a todos con una bendición especial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.